Señores, refutación, argumentos protestantes sobre la predestinación. Señores, plato fuerte. Tenemos aquí 4 personas que son muy fuertes aquí en YouTube sobre la teología y todo eso que tiene que ver con el cristianismo. Aquí tenemos a Santiago Católico, también a Dan Turbina, José Plasencia y Hugo Arazá. Señores, le dejaré el link aquí de cada uno de ellos, de su canal de YouTube, para que usted vaya y se suscriba y vamos a ver qué va a pasar aquí en este diálogo que tienen estos. Son católicos todos, ¿verdad? Sí. Recuerden, aquí estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Vamos a ver qué pasa aquí. Y contento de estar acá. Gracias por la invitación, muchachos. Ok. Muchas gracias, José, por estar acá. Un placer. Se pone bueno esto. Así que, bueno, como le estaba comentando ahí a los muchachos, José, vamos a exponer primeramente lo que sería la doctrina católica de predestinación, en contraste con la doctrina reformada de la predestinación, que hay que ser bastante sutil y dejar bien en claro estos puntos para que no haya confusión y para que los católicos más que nada no se confundan cuando a veces les vendan ciertos cuentos de que a veces muchos dicen, creemos lo mismo, pero bueno, hay diferencias bastante importantes, ¿no? Así que le damos el espacio acá, le dejamos a Dante y tómate tu tiempo, querido hermano. Adelante. Listo, voy a procurar ser concreto y a la vez explicativo. Ese es un poco el reto y a partir de ahí seguro voy a abrir puntos con base en los cuales ustedes querrán comentar. Desde ya me ha gustado mucho lo que has apuntado de cómo la diferencia puede ser grande, pero al mismo tiempo sutil. Y es ahí donde hay que tener cuidado, porque en temas teológicos, especialmente cuando son complejos, las diferencias sutiles pueden llevar a graves errores. Y a veces las sutilezas son cosas que no se perciben tan fácilmente y puede haber gente que con vanas filosofías o con mimetizaciones de las doctrinas, pueden venir a confundir. Entonces hay que ver las cosas con cuidado. Por poner una analogía futbolística, ¿no? En un tiro libre, pensemos, o sea, basta que el jugador ponga el pie un poquito distinto al momento que patea el balón y de lo que podría ir hacia el arco ya no va hacia el arco. O sea, un giro pequeño en el pie mismo, pero al disparar el balón, la trayectoria de las consecuencias que se siguen de esa ligera desviación, las consecuencias pueden ser grandes. Así, por ejemplo, pensemos en las cuestiones de cristología. Uno puede entrar a sutilezas como, pero ¿son 2 personas en Cristo o 2 naturalezas en una misma persona? Eso que pueden parecer de detalles técnicos sutiles que no afectarían gravemente las cosas, sabemos que pueden afectar gravemente la comprensión de la fe. Entonces, mientras más complejo es un tema, más ahí las sutilezas tienen que ser revisadas con cuidado. Y entre los temas de la teología, pues de los más difíciles son la Trinidad. De ahí que se sigan varios errores en un sentido u otro, por pequeñas sutilezas de cómo hablar sobre la Trinidad, se puede caer en una herejía u otra. Luego, los temas cristológicos de la encarnación, etcétera. Y la cuestión de la predestinación, prácticamente todos los teólogos de la historia confluyen en que el asunto de la predestinación es uno de los más difíciles. Entonces, tenemos que tener cuidado con que no nos vengan a vender gato por liebre. Por tanto, atendiendo a la cuestión que se me ha planteado, vamos a presentar brevemente este asunto de la visión católica en torno a la predestinación, en contraste con la calvinista. Ok, vamos a ver las dos partes, los calvinistas y lo que piensa la Iglesia Católica sobre la predestinación, las dos caras de la moneda, porque esto yo no lo entiendo bien, la predestinación. Póngame en los comentarios si usted entiende bien esta doctrina. Para esto quiero abordarlo en 4 pasos, ¿no? Vamos a ver. A ver, no es algo pues exógeno a esto, no es algo que sea novedad, el hecho de que he venido teniendo unas intervenciones sobre el asunto de la predestinación, y en algo que he insistido a partir del debate que tuve sobre predestinación es en plantear desde la perspectiva católica un cuestionamiento, de hecho un rechazo al modelo calvinista sobre la predestinación. Y yo digo que rechazo el modelo de elección incondicional al estilo calvinista. Ok, lo que se rechaza es de la forma como los calvinistas presentan la predestinación. Los católicos sí creen en la predestinación, pero diferente. Vamos a ver qué tal diferente. Frente a eso se podría preguntar, ¿no? Ya Dante, ok, paso 1. Si dices que rechazas la predestinación incondicional, ¿defiendes una predestinación condicional? Sobre esto hay que responder como es propio de los tomistas, haciendo un distingo, una distinción de sentidos. Como puede comprobar cualquiera si escucha con atención mis palabras en las diversas intervenciones que he tenido en las últimas semanas sobre esta temática, lo que yo he venido diciendo en concreto es que rechazo una predestinación incondicional al estilo calvinista. Solo poner específicamente esa cláusula, al estilo calvinista. En ese sentido, yo como católico perfectamente puedo, por ejemplo, decir que la predestinación no es condicional a méritos del hombre independientemente de la gracia.
o que Dios simplemente vea de forma pasiva qué seres humanos cumplen una condición completamente por sí mismos y en función de eso predestina a unos u otros. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que la visión católica o lo que yo sostengo que pues está en el marco de la visión católica sea que Dios se siente pasivamente a ver cómo el hombre por sí mismo cumple una condición o cómo cumple una parte con la gracia y otra sin la gracia para llegar a salvación. Yo no sostengo eso. ¿Y esto no es algo que yo me estoy inventando recién ahorita en función de ciertas críticas que hayan surgido posteriormente? No, sino que desde el momento mismo en mi discurso de apertura, en el debate que tuve sobre predestinación, dije en torno al minuto 15 del respectivo debate, que consta en mi canal de YouTube, ahí lo pueden ver completo, lo siguiente, cito: no es que la predestinación dependa de esfuerzos nuestros independientes de la gracia, o que se dé a todos el mismo grado de gracia. Fin de cita. En consecuencia, es claro que yo de ningún modo estoy defendiendo una predestinación condicional al estilo pelagiano o semipelagiano, como diciendo que el hombre puede cumplir una condición por sí mismo sin necesidad de la gracia, lo cual sería lo pelagiano, o que diga que, por ejemplo, la mitad lo cumple sin la gracia y la otra mitad lo cumple con la gracia, que sería algo semipelagiano. Yo tampoco digo eso. En ese marco, entonces, ¿cuál es realmente el problema con una visión calvinista de la predestinación, con una visión de predestinación incondicional al estilo calvinista? ¿Cuál es realmente el problema de la visión católica versus la visión calvinista? Pues bien, amigos, se los voy a ilustrar citando a dos grandes teólogos calvinistas. Ambas citas corresponden a libros donde se está defendiendo los 5 puntos del TULIP. Recuérdese que el acrónimo TULIP tiene que ver con los 5 puntos definitorios de la soteriología calvinista, tal como se suele presentar, al menos en los esquemas de mayor difusión, ¿no? Entonces, comienzo citando al relevante teólogo calvinista Gis J. Van Baren en su libro The 5 Points of Calvinism, que es los 5 puntos del calvinismo, editado por varios autores, Reformed Free Publishing Association, Granville, 1976, capítulo 4. Dice, cito: elección incondicional. Esta verdad implica necesariamente una gracia irresistible. Asimismo, el gran teólogo calvinista Edwin Palmer, en su libro The 5 Points of Calvinism, editorial Baker, Grand Rapids, 1972, página 61, dice: si es verdad que Dios ha elegido incondicionalmente a algunos para ser salvados, entonces, por supuesto, el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, no Espíritu con mayúscula, el Espíritu tiene que trabajar de modo irresistible. Y luego agrega en la misma página: sin la gracia irresistible de Dios, no podría haber preordenación o elección. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la predestinación incondicional al estilo calvinista está necesariamente amarrada a una concepción en que Dios tiene que implementar las cosas necesariamente con una gracia irresistible. No es algo que estoy inventando yo, no es una conexión forzada que yo estoy haciendo entre elección incondicional y gracia irresistible. Explícitamente lo están estableciendo estos grandes autores calvinistas. En contraste, la visión católica recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 600, nos dice: para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Entonces, nótese, se habla de respuesta. Hay una gracia, pero el hombre da una respuesta que es libre. No dice que está determinada irresistiblemente, de modo que no se pueda hacer otra cosa. Ok, ahí está diciendo que Dios pone una gracia, pero que uno acepta la gracia, uno se pone con eso y acepta a Dios, a Cristo, y acepta esa gracia. Bueno, tiene un poco de lógica porque como Dios le da libre albedrío a cada persona para que lo acepte y lo busque, me parece un poquito razonable. Y esto que dice el catecismo está en radical contraste con la visión predestinacionista que, por ejemplo, refleja el queridísimo Martín Lutero en la obra suya que más alaban los calvinistas, De Servo Arbitrio. Si ustedes escuchan a calvinistas hablando de Servo Arbitrio Lutero, normalmente los comentarios son elogiosos. Es como, wow, esta obra de Lutero es la mejor obra, su opus magnum, etc. Miren lo que dice Lutero. En lo concerniente a la salvación o condenación, el hombre no posee libre albedrío. Entonces, no me vengan a decir, no me vengan a vender gato por liebre que la postura católica y la reformada son casi la misma. O sea, lee el numeral 600 del catecismo, atiendan a las fuentes calvinistas que acabo de leer o a lo que dice Lutero en su alabada obra de Servo Arbitrio, alabada por calvinistas, ¿no? Deplorada ciertamente por católicos, teólogos católicos, y se ve el contraste. Eso nos lleva a una segunda cuestión, y esto ya es un poco más breve, ¿no? La segunda cuestión se plantearía, ya, pero si se dice que hay una condición o ha implicado una condición, ¿cuál sería esa condición? Ajá. Y no tengo problema en responderlo. La condición es la operación de la gracia de Dios.
Lo cual implica también una respuesta a una tercera cuestión, paso 3. ¿Quién cumple esa condición? Esa condición la cumple Dios. Entonces, ahí hay, pues, por supuesto, un paralelo o correspondencia con lo que también podría responder un calvinista. Un calvinista podría decir, sí, la condición es la gracia y la gracia la da Dios. Pero acá falta una cuestión adicional para ver la sutileza que distingue las posturas. A ver, el paso 4, que corresponde al siguiente asunto. ¿Cómo se cumple la condición? Hemos dicho que la condición es la gracia de Dios. Entonces, esa condición la cumple Dios con la operación de la gracia, pero no de tal modo que anule la posibilidad de que uno pueda rechazar o no rechazar esa gracia. Es decir, Dios cumple la condición, pero no de modo irresistible, o anulando el carácter realmente libre de la causa segunda, en este caso el hombre. Esta es la postura católica, de que Dios cumpliría la condición, pero no de modo irresistible, como podemos ver en el Concilio de Trento. Decreto sobre la justificación, canon 4, cito. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, no puede disentir, sea anatema. O sea, si alguno dice que la gracia de Dios es de tal modo que uno no puede resistir, sea anatema. A su vez, vamos a contrastar esto con lo que dicen los propios autores calvinistas. Uno de los más grandes teólogos calvinistas de la actualidad, John Piper, en su libro 5 Points, de Desiring God Foundation, la editorial 2013, página 31, dice, cito, si Dios le da arrepentimiento, Él no puede resistir. Entonces, no me vengan a decir que es lo mismo. Trento te está diciendo que sea anatema el que diga eso, y John Piper está diciendo que no puede resistir. Uno dirá, bueno, pero ese John Piper, ¿no? Tendrías que ir a la fuente reformada. Bueno, o sea, qué fácil es desdeñar a los autores cuando las implicancias no les gustan. Pero bueno, citemos a Martín Lutero. En su obra de Servo Arbitrio, 1525, dice, si el albedrío es libre... Martín Lutero, el padre de los protestantes, vamos a ver qué dijo. Pero bueno, citemos a Martín Lutero. En su obra de Servo Arbitrio, 1525, dice, si el albedrío es libre, la gracia es una nada. O sea, para Lutero no se puede dar lo que dice el canon 4 del decreto sobre la justificación de Trento. O sea, para Lutero o el libre albedrío es libre o hay gracia, pero no se puede las dos cosas a la vez. Y uno dirá, bueno, pero ese es Lutero, no es Calvino. Ya, te cito a Calvino, y con esto cierro. Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro 2, capítulo 3, numeral 10, dice... Ok, Calvino, ¿qué dice Calvino? Que fue el que trajo esta doctrina de la de libre albedrío, ¿cómo es? De la predestinación. Dios mueve nuestra voluntad, no como durante mucho tiempo se ha enseñado y creído, de tal manera que está en nuestro poder el desobedecer o resistirnos a dicho impulso. Ok, ahí está, él lo dijo bien clarito ahí, Calvino. Tú puedes aceptar la gracia o rechazarla. La predestinación tú la puedes aceptar o la puedes rechazar, como tú puedes aceptar a Dios o no aceptarlo. Hay libre albedrío, señores. Escuchen esto. De tal manera que está en nuestro poder el desobedecer o resistirnos a dicho impulso, sino con tal eficacia que hay que seguirlo por necesidad. Noten cómo Calvino está implícitamente admitiendo que él está realizando una innovación teológica, o sea, un invento. Sí. ¿Por qué? Porque Calvino dice que durante mucho tiempo lo que se ha enseñado, o sea, lo que es la tradición durante mucho tiempo, es que Dios mueve de tal modo que el hombre podría resistir o no resistir. Y luego pasa a decir que su propia postura, es decir, la de Calvino, es que el hombre no puede resistir, sino que necesariamente es movido. Es esa visión a la cual está atada la predestinación incondicional calvinista lo que tenemos que rechazar los católicos. Impecable, excelente, querido hermano. Bueno, hermanos José, Hugo, si tienen alguna acotación, pueden hacerla, ¿no? Tranquilos, ustedes me dicen. Yo solo compartir el numeral que ya señaló Dante, no sé si ahí lo tenemos en la pantalla, ¿no? Como decía Dante, ahí invitaba a la audiencia a que vieran, ese es el numeral 600, dice para Dios todos los momentos del tiempo están presentes. Esta parte es clave, porque muchos, cuando les decimos que la Iglesia Católica, cuando maneja predestinación, ciertamente no lo maneja como Juan Calvino manejó el concepto de predestinación, porque la Iglesia siempre, cuando habla de predestinación, siempre está incluido el libre albedrío de las personas. Y muchos pegan el grito en el cielo diciendo, ¿pero cómo? ¿Estás diciendo entonces que la gracia de la predestinación está causada o que es contingente al libre albedrío? No. Dicen, o también dicen, ¿tú crees que Dios se asoma por las ventanas del tiempo y ve hacia el futuro y te ve que tú eres una buena persona y entonces te escoge, te elige y te predestina? Claro que no. Y vean lo que dice el numeral. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes. No es que vea a Dios el futuro y vea cuán bondadoso serás y te predestina, sino que el misterio sagrado de la predestinación envuelve un plan eterno que incluye la libre respuesta del hombre. Y nótese que dije libre respuesta. No es una respuesta condicionada, porque algunos te dicen, sí, el hombre responde, pero ellos no creen en la libre respuesta. Ellos condicionan la respuesta del hombre a una regeneración previa. Dicen que primero viene Dios, te regenera
y ya que eres nacido de nuevo, entonces respondes. Bueno, eso entonces realmente no es la libre respuesta, porque ya hay una condición necesaria. A saber, desde el punto de vista calvinista, la condición sería que Dios te regenere. Pero bueno, me regreso. El catecismo dice, para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio o plan eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Sí, verdaderamente se han reunido en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, que tú has ungido, Herodes y Poncio Pilato, con las naciones gentiles y los pueblos de Israel. Aquí se está citando la Escritura, de tal suerte que ellos han cumplido todo lo que en tu poder y tu sabiduría habías predestinado. Hechos 4, 27 y 28, y continuando, Dios ha permitido los actos nacidos de su ceguera, y aquí están las citas bíblicas, para realizar su designio de salvación. Entonces aquí la clave es sobre todo las primeras dos líneas. Para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su plan eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Y esa es la respuesta libre, ¿eh? No es una respuesta condicionada por un acto de regeneración previa, como señalan los calvinistas. Solamente quería traer esto a colación. Está interesante esto, señores. Sí, excelente, hermano José. Yo quería secundar al hermano Dante, porque la verdad que clarificó muchas cosas, y lo sigo en el sentido de que cuando él plantea, por lo menos Reinaldo Lagrange, en su libro La predestinación de los santos, tiene un capítulo donde habla sobre la naturaleza y la razón de la predestinación. Y sí, plantea, según Santo Tomás, que la predestinación sí lleva una elección, ¿no? Pero como dice el hermano Dante, por ejemplo, yo es aquí donde no entiendo a algunos calvinistas que quieren abrazar el tomismo, planteando esto como si, por ejemplo, se planteara en el tomismo una elección incondicional a ese estilo calvinista. ¿Y por qué dices esto, Hugo? Porque el mismo Santo Tomás respeta la voluntad de Dios, la voluntad de beneplácito, ¿no? Entonces, ¿cómo vas tú a creer en una voluntad antecedente y a la vez en una elección incondicional que no, de alguna otra manera, no tiene en cuenta la respuesta libre del hombre? Es una contradicción. ¿Por qué sería una contradicción o algo extraño? Porque hacen de la voluntad antecedente algo fake, algo hipotético, algo meramente... No consigo un adjetivo o un calificativo a cómo plasmar eso. O sea, hacen de Dios un Joker. Hacen de ese llamado como que una provocación, que sea un Joker, como que te estás burlando de mí. O sea, me estás llamando, pero no soy un elegido incondicional. ¿Qué sentido tiene? Entonces, desde este punto, claro, aquí me van a aparecer varios calvinistas porque he tocado tanto este tema y he hablado tanto con calvinistas que algunos son bastante ecléticos, otros son bastante fuertes, ¿no? Si uno ve los famosos calvinistas de las redes sociales, estos dominicanos que son bastante calvinistas, no voy a mencionar los nombres, ellos plantean un calvinismo donde la elección incondicional prácticamente deja inhabilitado al hombre para poder en algún momento resistir ese acercamiento por parte de Dios, ¿no? Al decir, bueno, me diste una gracia eficaz que ellos la van a entender como una gracia irresistible, donde en ningún momento esa persona puede rechazar esa gracia. Por lo tanto, entonces, si Dios propone eso en unas personas, inherentemente está haciendo una reprobación positiva y estaría siendo culpable a Dios de mandar a algunas personas al infierno, no por culpa del hombre per se, sino porque a Dios no le ha dado la gana de hacer un llamado real. Entonces, para mí es muy curioso que planteen eso, porque de alguna otra manera es una contradicción citar a Santo Tomás. Bueno. Muchas gracias, querido Hugo. Sí, yo quería hacer un aporte porque el tema de gracia irresistible es teología protestante. O sea, nosotros si decimos gracia irresistible, si nosotros hablamos de gracia irresistible, siempre se va a entender como teología protestante, digamos. Entonces, muchos confunden, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gracia eficaz, cuando hacemos estas distinciones en el actor de la gracia, confunden o ya sea gracia eficaz con gracia irresistible o, ¿cómo es lo otro que hablábamos, Hugo, ayer? Gracia eficaz y gracia eficiente con gracia irresistible. Ellos confunden cualquiera de estas dos, ya dice, es gracia irresistible, es gracia irresistible. Y nosotros hacemos estas pequeñas distinciones para que se pueda entender en dónde actúa el obrar y la voluntad del hombre. Y esto es lo importante, digamos, que damos lugar, o entendemos que Cristo, Dios, siempre da lugar al libre actuar del hombre. Entonces, o negamos la libre voluntad del hombre, libre albedrío, y planteamos un hombre meramente condicionado y determinado. Ahí está el detalle. Negamos entonces la libre libertad de albedrío que tiene el hombre, que Dios le dio al hombre. Tiene libre albedrío para elegirlo, ¿sí o no? Hay una confusión. O nos quedamos con la teología católica,
que incluye la libre voluntad, libre elección del hombre. Entonces creo que lo más racional es quedarse con la teología tomista, ¿no? La teología católica, que incluye esto, que incluye el libre albedrío. No sé cuál es tu opinión, José o Dante. Bueno. A ver, yo quisiera introducir algunos comentarios sobre las cosas que han dicho, están muy, muy interesantes, ¿no? Voy a comentar solo 3 para ser concreto. La primera, ahí Hugo hizo referencia a Garrigou Lagrange, ¿no? Que es un gran autor católico. Y a veces hay calvinistas, pues, que por ahí quieren jalar agua para su molino, apelando a Lagrange y todo eso, ¿no? Pues bien, hay quienes quieren jugar a la estrategia como de agarrar autores católicos como Santo Tomás o a Garrigou Lagrange, plantearlos como si fueran cuasi calvinistas, y a quienes defendemos la doctrina católica tal como la enseña el magisterio mismo, tal como acabamos de leer, por ejemplo, en el numeral 600 de la Iglesia Católica, dicen, es que esos son molinistas. Bueno, fuera del hecho de que el molinismo es una postura factible dentro del marco católico, no es que esté condenada, pero vamos, o sea, acá no es que hayamos planteado algo que necesariamente sea molinista o algo por el estilo. Y si quieren apelar a Garrigou Lagrange, vean lo que dice el mismísimo Garrigou Lagrange, a ver si se siente muy contento este gran tomista con el hecho de que ciertos calvinistas quieran acercárselo. Reginald Garrigou Lagrange, en su libro Grace, Commentary on the Summa Theologica of St. Thomas, es decir, Gracia, comentario sobre la Summa Teológica de Santo Tomás, editorial Herder, London, 1952, en la página 17, dice, cito, debería remarcarse que, así como el molinismo se aleja del semipelagianismo, así el tomismo se aleja del calvinismo y del jansenismo, como los soberanos pontífices Clemente XI, Benedicto XIII y Pablo V han declarado. Entonces, esa idea de tomismo calvinista y que me quieran citar a Garrigou Lagrange, o sea, el propio Garrigou Lagrange diría, hoy no, por favor, o sea, se revuelve en su tumba el hombre. Lo que dice es, no, por un lado el tomismo y calvinismo, jansenismo, esas cosas por otro lado, por favor. Ahora bien, José a su vez nos trajo el texto y lo analizó con más detalle del numeral 600 del Catecismo y puso énfasis en la primera cláusula, que para Dios todos los momentos del tiempo están presentes. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Ni José, ni yo, ni Hugo, nadie aquí en ningún momento ha planteado como que Dios ve unos mundos posibles, se hace un esquema de mundos posibles y dentro de esos mundos posibles, porque los analiza con una ciencia media, selecciona uno de ellos en los cuales los hombres fueron movidos con mociones indiferentes, en que podían ir para un lado o para otro y que esas mociones no iban direccionadas para ningún lado y Dios simplemente escoge uno de esos mundos posibles. O sea, no hemos dado ese tipo de explicación. A lo que se ha apelado es que todos los momentos del tiempo están presentes para Dios. Precisamente José decía pues que Dios no es alguien que está como asomándose a una ventana, ¿no? Pues bien, si planteásemos, un poco caricaturizando, ¿no? Pero para que se note bien, cada mundo posible sería como una ventana. Entonces, el mundo posible 1, Dios se asoma por la ventana 1, ve qué sucede ahí, después se asoma por la ventana 2, ve qué sucede ahí, etc. De una forma un tanto simplificada, es decir, más o menos así podríamos plantear el molinismo. Pues bien, nadie está sosteniendo eso. Lo que estamos diciendo es que Dios, como es atemporal, como está por sobre el tiempo, ve simultáneamente en su acto puro eterno todos los eventos, incluido nuestra respuesta libre a su gracia. Entonces acá no estamos apelando a nada de ciencia media o molinismo. Simplemente que hay algunos que requieren repetir la cantaleta de molinistas, 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 para no querer escuchar nada de la propia versión tomista que estamos dando. Porque el gran profesor Agustín Echevarría, alguien que de verdad sabe de tomismo, lo que enfatiza al explicar este asunto de la predestinación es la presencialidad de Dios. En el video donde él comenta sobre la controversia de Ausilis, él habla de la presencialidad. ¿Y qué es la presencialidad de Dios? Que Dios no es que tiene pasado, presente y futuro, o que ve las cosas en pasado, presente y futuro, sino que como Él es atemporal, todos los eventos, incluido nuestra respuesta libre a su gracia, lo ve simultáneamente. Para cerrar, quería tomar este punto que había desarrollado Hugo sobre el llamado que hace Dios. O sea, bajo el calvinismo se termina convirtiendo en un llamado no sincero, porque Dios no solo llama a los predestinados, llama a todos, inclusive a los no predestinados. Pero resulta que Dios no les ha dado la gracia necesaria a los no predestinados para que puedan realmente responder al llamado. Por ejemplo, Dios llama a los hombres a conversión, pero resulta que la conversión solo se podría hacer bajo el esquema calvinista con la supuesta gracia irresistible, pero Dios le ha dado la gana de darle esa gracia irresistible solo a un grupito. Pero llama a todos. ¿Se puede decir que ese es un llamado sincero? Yo en el debate que tuve sobre predestinación ponía una analogía. Decía, es como que hay un hombre que llama a un conjunto de sordos que están caminando hacia un precipicio y dice, oigan, no vayan para allá. Y este hombre tiene la capacidad de devolverle el sentido del oído a todos ellos, pero elige devolvérselo solo al 10% de ellos y después sigue gritando a todos, oigan, no vayan para allá. Entonces, ¿se puede decir que ese es un llamado sincero para el 90% al que no le devolvió el sentido del oído porque no le dio la gana? No, eso es un chiste cruel. Y ese chiste cruel es en lo cual deviene el calvinismo. Y cierro con una referencia bíblica.
Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No dice que Dios manda solo a algunos hombres, manda a todos los hombres. El punto es que bajo el calvinismo, el arrepentimiento es una gracia monergista irresistible. Irresistible conforme a la cita John Piper que leí. Pues bien, esa gracia se la da solo a los elegidos. Entonces Dios llama a todos a que se arrepientan, pero solo le da lo necesario para que se arrepientan a un grupito, pero sigue llamando a los demás. Entonces se ve que la analogía es adecuada. Y yo también quisiera agregar que debido a que hay un error fundamental en la noción calvinista sobre el misterio de la predestinación, a saber, el error es que ellos leen en predestinación una especie de determinismo. De hecho, el otro día estaban charlando unos exponentes católicos con exponentes protestantes, y uno de los exponentes protestantes señalaba que decía, es que creemos igual, porque yo te escucho a ti que recitas prácticamente lo que yo recito cuando explico la predestinación. Pero realmente no es que se esté creyendo lo mismo, sino que el calvinismo tiene sus propias definiciones, sus propios entendimientos, comenzando con la noción misma de predestinación. Como es determinista y no toma en cuenta realmente la libre respuesta de la criatura, y por eso hablamos de que es determinista, de este error fundamental de no entender bien lo que es la predestinación, nacen otros errores. Y ya sabemos lo que ellos manejan como las doctrinas de la gracia. Algunos le llaman el tulip, otros dicen que no, que el tulip no los representa bien, y ellos mismos no se ponen de acuerdo. Sí, el problema es como que los calvinistas no aceptan lo que es el libre albedrío que tiene la persona para aceptar, para elegir. Eso es lo que no aceptan. Ellos dicen que si ya Dios te predestinó, ya tú eso va para allá y va para allá y te salvaste o no te salvaste. Entonces está como medio complicado eso. Lo que quiero llegar es que nosotros podemos ver a dónde conduce el error calvinista al mal entender la predestinación. Ahora, algunos dirán, ¿pero por qué es relevante traer esto a la mesa? Es relevante porque Jesucristo dijo que la sabiduría es conocida por sus hijos, por sus frutos. Algunos rápidos saben para dónde vamos y levantan la voz, quieren objetar, diciendo, no, estás cambiando de tema. No nos hables de los problemas que acarrea el concepto de la predestinación. Enfócate nada más en la pura noción de predestinación. De hecho, nuestro querido amigo Dante, él anticipó esto, y en su debate, él fue a los frutos, él fue a los errores que conduce el mal entendimiento de una predestinación, y se le quiso reprochar diciendo que no, que su trabajo era que solamente se quedara en la noción de predestinación y que no se enfocara en los otros errores colaterales y que dependen del mal entendimiento calvinista sobre la noción de predestinación. Y yo me quiero enfocar... Todo se basa en eso, señores, en la interpretación de cada quien. Ahí que está el detalle. Cuando tú agarras e interpretas una cosa que está mal, ya tú sabes. Cada quien tiene su propia interpretación. Ahí que está el rebú. Por eso hay tanta iglesia, doctrina. Interrupción ahí muy breve. Me hace acordar de una situación en que mi amigo José Plasencia estuvo en un debate sobre sola escritura y le querían prohibir que toque el tema del canon, ¿no? Así, no, el tema del canon no, esa es otra cosa, es otro tema, ¿no? Como que estuviese desconectado. Sí, como que si estamos hablando de sola escritura y no tenemos derecho a hacer la pregunta, ok, pero ¿cuál escritura? Porque me hablas de sola escritura, pero ¿cuál? ¿De dónde a dónde es esta escritura? Pero excelente punto, Dante. Yo aquí quiero compartir pantalla porque quiero que veamos un problema al que conduce el concepto erróneo, el mal entendimiento de la noción de predestinación, como la entiende Juan Calvino. Como es determinista, ellos dicen que se sigue, según ellos entienden la predestinación, que estos predestinados, a la manera calvinista, necesariamente serán regenerados. Y dicen que estos regenerados necesariamente habrán de permanecer, sí o sí, han de permanecer y van a perseverar hasta el fin. Y estos mismos son los mismos que alcanzan la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué digo que eso es un problema? Porque resulta que la Escritura nos maneja numerosos grupos de creyentes que fueron regenerados, que nacieron de nuevo, pero que cayeron de esa gracia, que perdieron la salvación. Ahora, esto es un problema porque los calvinistas no aceptan que una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, es decir, un predestinado, no aceptan que exista la posibilidad de que un verdadero nacido de nuevo se pierda. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos pasajes? Y cito a la letra. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. San Pablo a los Gálatas capítulo 5 y el verso 4. Entonces, ¿cómo es posible que aquí tengamos a un grupo de personas que estuvieron en la gracia de Dios y cayeron de la gracia? ¿Cómo es posible que tengamos a personas que dice San Pablo que habían sido justificadas, pero ahora por abrazar el error judaizante
por apostatar, han caído de esa justificación, han caído de la gracia, y noten lo que dice el principio: de Cristo os desligasteis. En el entendimiento calvinista, debido precisamente a su mal entendimiento de lo que es la predestinación, te dice que alguien que está unido a Cristo, alguien que ha nacido de nuevo y que está ligado a Cristo, dicen que estas personas no se pueden desligar, no se pueden desconectar. Pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que hay quienes por apostatar, en este caso por abrazar la herejía judaizante, se habían desligado. Y haciendo esto, están cayendo de la gracia divina. Ahora, este no es el único pasaje. De hecho, ellos saben cómo les llaman a estos pasajes, para que vean que no exagero cuando yo digo que estos pasajes meten en problemas el entendimiento de lo que significa predestinación. Ellos les llaman los pasajes problema. Así les llaman a esos pasajes. A lo cual respondemos, bueno, serán pasajes problema para ustedes que creen la noción calvinista de predestinación. Pero para aquel que no ha abrazado la noción calvinista de predestinación, estos pasajes no son pasajes problema. Y lo leo a la letra. Este es Hebreos 10, 26 y 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Este es otro ejemplo de un grupo de creyentes que habían sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo, pero que estaban cometiendo apostasía. Y este escenario es una imposibilidad con el mal entendimiento de la noción de predestinación. Es decir, cuando uno abraza el calvinismo. Un pasaje más. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, noten cómo se describe a un grupo de verdaderos creyentes. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Es imposible que estas personas que cometieron apostasía sean otra vez renovados para arrepentimiento. Paréntesis, si permanecen en esa apostasía, porque aquello que les pudo haber salvado lo han rechazado. Han cometido apostasía. Este escenario de personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial, que fueron hechos participantes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra y que recayeron, que apostataron y perdieron su condición de estar en la gracia divina, este escenario no existe en el calvinismo. Estoy mostrando estos pasajes, si gustas, aquí ya podemos regresar a la pantalla, Santiago, para mostrar cómo cuando uno mal entiende la predestinación o cuando uno abraza la noción calvinista de predestinación, eso necesariamente sí o sí te conduce a otros errores. Al nosotros identificar esos errores, nosotros podemos comprobar cómo la noción de predestinación que presentan los calvinistas no puede ser verdadera, porque estaría rompiendo la ley de la no contradicción. Estaría haciendo que la Escritura se esté contradiciendo, cuando claramente vemos que los que sí nacieron de nuevo, que fueron regenerados, verdaderamente pueden cometer apostasía, verdaderamente pueden caer de la gracia, cosa que el calvinismo no permite. Adelante. Excelente, José. Hugo, si vos querías aportar algo, habías compartido la pantalla. Estás sin audio. Perdón, algo rapidito porque quiero secundarlos a todos y seguir el hilo, ¿no? Por lo menos lo que dice el doctor Dante, evidentemente, o sea, si nosotros no creemos que Dios realmente, con una voluntad antecedente, quiere que todo el mundo se salve, de alguna otra manera estaríamos graduando la voluntad de beneplácito de Dios, ¿no? Como que no, esa voluntad de Dios no importa poco porque es medio fe y eso es mentirita, ¿no? Entonces no tiene sentido. Pero fíjense que la postura católica, ¿por qué? Porque voy a citar la Biblia, pero antes de citar la Biblia, ¿qué dice la Iglesia Católica? Canon 17 de Trento. El que diga que Dios solamente le ha ofrecido la salvación solo a los predestinados, entendiendo predestinados como que en fin último lo salvo, y no a los que a los reprobó, o sea, que como que los reprobó o los que se condenaron no tuvieron oportunidad, sea anatema, dice Trento. Y la Biblia exactamente dice eso. Tito 2, 11 al 14, ¿no? Dice, porque ha aparecido la gracia, y esto es Reina Valera, ¿no? Perdón, nueva versión internacional. Porque ha aparecido la gracia de Dios que ofrece salvación a todos los hombres. Por lo menos vemos allí un punto a favor de la Iglesia Católica muy fuerte. Y sigo, por ejemplo, exacto, hay un punto a remarcar aquí que plantea. Porque si Dios da salvación, ofrece salvación a todos, ¿cómo es que nada más Él predestina a unos cuantos? Entonces hay una confusión aquí con esta doctrina entre los calvinistas y los católicos. El hermano Dante, y que también tocaste, hermano Santi, que es cómo se entiende la voluntad suficiente o eficaz, cómo se entiende la gracia eficaz versus como la entienden algunos calvinistas, como si fuera irresistible, propio para la naturaleza del hombre, donde el hombre no tiene ninguna oportunidad de decirle que no. Y fíjense que la Biblia o San Pablo no piensa así, porque vamos a ver un poquito la historia de San Pablo. Ahí llegó en el chat Carlos Veloz. Dios se lo bendiga, buen tema. Espero, Hugo, y ya emprendí los... Ay.
No. Y fíjense que la Biblia o San Pablo no piensa así, porque vamos a ver un poquito la historia de San Pablo. San Pablo camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, se le aparece Jesucristo, le dice que espere en Damasco y llega Ananías, le impone las manos, luego es bautizado, etcétera, etcétera. Tiempo después, San Pablo, no podemos decir de San Pablo, pues San Pablo no tiene en la mente que ha recibido una gracia eficaz al estilo calvinista irresistible, porque si no, no se atreviera a decir que luchen con temblor y temor su salvación, porque incluso él, que tanto han dado y tanto ha ayudado a los demás, puede que caiga. O sea, ¿qué persona va a tener en mente una gracia irresistible que se le ha dado cuando dice semejantes palabras? ¿Ve? Entonces está diciendo San Pablo lo mismo que está señalando el hermano José, de que de esa gracia se puede caer. Haber sido bautizado, haber sido regenerado, puede caer el cristiano de ese estatus, por así decirlo, en cualquier momento. Es lo que señala Pablo, lo dice literal. Y aquí pues le cedo la palabra. Gracias, querido Hugo. Sí, porque la palabra dice, si permanecen hasta el fin, entonces puede perder. Bueno, ahí los protestantes que ya están entrando, ya se ve que ya se juntaron algunos, no se pongan bravos, traten de comentar tranquilos. Acá les dejo, se pone el link para refutarlos a todos juntos, dicen ahí. Bueno, les comento, primeramente, nosotros ya habíamos pactado, ¿no? Hacer el programa acá para una tertulia, una conversación católica entre nosotros, pero lo que sí habíamos dicho es que vamos a contestar preguntas. Entonces, ahora les comento a todos los hermanos que ellos no van a permitir que entre otra persona, aquí van a estar nada más ellos 4, pero en el chat van a hacer preguntas y vamos a ver qué pasa más adelante. Tanto protestantes como católicos que pueden ir dejando las preguntas y yo acá las estoy anotando varias preguntas para que podamos responderlas en la medida de lo posible. Sí, Hugo. Yo voy a decir algo aquí, perdone que me salga del contexto, pero van a haber personas que dicen que Tito no dice eso. Yo lo leí de una Biblia literalmente. Entonces, si en el griego no dice eso, ¿de qué nos sirve la traducción al castellano? ¿Quiénes hacen la traducción al castellano? Esa parte no la comprendo. O sea, a ver, el griego no dice eso. Y bueno, los católicos tienen especialistas en griego. Crisóstomo, citando a Timoteo 2.4, 1 Timoteo 2.4, donde dice que Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad, lo entiende como lo dice Tito y como lo entiende el catolicismo. Y él escribía en griego. Y incluso los arminianos tienen especialistas en griego. Entonces, ¿qué sentido tienen las Biblias en castellano? O sea, quitémosla y no sé, o sea, esa parte, bueno, no sé, me queda... Muy duro, bueno, revisen sus traducciones, porque nosotros estamos citando traducciones protestantes, ¿no? Revisen sus traducciones, así que bueno, se los comento, ¿no? Así acá está, bueno, ¿qué tal? Acá le vamos a dar saludos a Carlos Veloz, nuestros queridos hermanos ahí protestantes, vemos mensajeros cristianos, está también el caballero Jonathan Ramos, saludos. Bueno, ahí podemos, Biblia en contexto, también está acá nuestro querido hermano Winston. Así que bueno, le dejamos ahí abierto para que pongan sus preguntas para poder ir contestando. No sé, hermano, no sé, Dante, si tiene algo que acotar o si quieren directamente pasamos por el tema de las preguntas. Ya tengo las preguntas, como quieren. Sí, yo normal con las preguntas. Yo le preguntaría al hermano Dante sobre los padres de la iglesia. O sea, los padres de la iglesia sobre la predestinación, lo veían así, con esos, o sea, a ver, términos clave. Elección incondicional, no incondicional a la gracia, no, sino incondicional en el sentido de que, como lo plantea el calvinismo, que bueno, aquí también es otra cosa agarrarse con el calvinismo porque hay varias variantes, ¿no? ¿Qué encontramos en los padres de la iglesia? Ok, ¿qué piensan los padres de la iglesia? ¿Qué pensaban los padres de la iglesia con la predestinación? ¿Cómo ellos lo entendían? Eso es muy importante. Sí, es un punto interesante revisar la patrística al respecto, ¿no? A veces, pues, se puede querer reducir toda la discusión a solo discutir sobre tal o cual autor particular, que si Lutero, Calvino, o si San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Y sí, está bien ver esas perspectivas, pero claro, también conviene ver el testimonio patrístico. Y cuando revisamos el testimonio patrístico, nos encontramos cosas interesantes. Hace unos días, de hecho, yo publiqué en mi canal de YouTube un video titulado Los padres de la iglesia no eran calvinistas. Predestinación y libre albedrío. Y bueno, ya se sabe que los calvinistas siempre tienen de qué quejarse, ¿no? O excusas que se ponen. Por ejemplo, decir, Dante, haces una selección selectiva y sin rigurosidad académica de las citas patrísticas. A ver, en ese programa, ¿no? No me explayo aquí sobre las citas patrísticas porque lo pueden revisar en ese video. Es el más reciente, publicado en mi canal de YouTube, pues podrán ver las fuentes, pero vamos, hay que entender que toda presentación expositiva, académica sobre el pensamiento patrístico va a implicar una selección de citas. O sea, no me voy a poner a leer las obras enteras, no acabaría ni en un año seguido. Ahora bien, siendo pues ineludible el hecho de que para una exposición hay que realizar una selección de citas, van a salir pues calvinistas a acusar de que se hace el análisis de forma selectiva y sin rigurosidad académica. Pues bien, si van a salir calvinistas a decir eso, tendrían que culpar
de hacer tal tipo de selección selectiva o sin rigurosidad académica a sus propios relevantes teólogos calvinistas, tal como mostré en dicha exposición. Porque vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Lorraine Beutner en su libro The Reformed Doctrine of Predestination, la doctrina reformada de la predestinación, 1932, capítulo 28. Este es un gran teólogo calvinista del siglo XX, dice lo siguiente, cito: los primeros padres de la iglesia habrían negado la doctrina de la predestinación. Luego agrega, enseñaron una especie de sinergismo en el que había una cooperación entre la gracia y el libre albedrío. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que Lorraine Beutner no entiende el calvinismo? No, es un autor calvinista. Pero el punto es el siguiente. Él llega al extremo de decir que los padres de la iglesia habrían negado la doctrina de la predestinación. El que un calvinista diga eso es absolutamente revelador. Ahora bien, no es cierto que los padres de la iglesia niegan la doctrina de la predestinación. Pero el hecho de que un calvinista acuse a los padres de la iglesia de negar la doctrina de la predestinación es porque este calvinista que entiende el calvinismo, cuando va a los padres de la iglesia, no ve su entendimiento de la doctrina de la predestinación reflejado en los padres de la iglesia. Así que este testimonio de parte de un relevante teólogo calvinista ilustra el punto. Los padres de la iglesia ciertamente afirmaron la predestinación, pero no a un estilo calvinista. A su vez, Robert Peterson y Michael Williams, en su libro Why I'm Not Arminian, ¿por qué no soy arminiano?, publicado en InterVarsity Press, Downers Grove, 2004, página 36, dicen: el énfasis monergista sobre la salvación por sola gracia representó una desviación significativa respecto a la enseñanza tradicional de la iglesia. Luego agregan, las enseñanzas de los padres apostólicos tendieron a una visión sinergista de la redención. Entonces, estos autores calvinistas que van a caracterizar a la visión calvinista como monergista, van a caracterizar a su vez a los padres apostólicos como sinergistas. Y van a plantear que la visión calvinista monergista implica una desviación respecto a lo que venían enseñando los padres de la iglesia. Entonces, como dice el dicho legal, a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, los propios calvinistas nos están mostrando que los padres de la iglesia no tenían una visión soteriológica de estilo calvinista. Bueno, señores, yo voy a dejar el video hasta aquí y voy a buscar el link de cada uno de estas personas. Voy a buscar el link de cada uno de ellos para que usted vaya al canal de ellos y vea el conversatorio, o vea el video completo. Dígame usted qué opina de todo esto que pasó aquí. Este video lo tomé del canal de Santiago Católico, pero le dejaré también el canal de aquí de José Plasencia, de Hugo y de Dan Turbina. Ahí estarán todos los canales. Así que díganme qué opinan ustedes de esta doctrina, la predestinación. Yo no la entiendo bien, esta doctrina. Estoy aprendiendo un poquito, pero vamos a ver qué opinan ustedes. Dale like, suscríbete al canal y recuerda, señores, vamos para los 10,000 seguidores ya. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones. Check it out.